Bienvenidos a este espacio de misterio, leyendas y temas polémicos. Estás escuchando Sin Tabúes. Mi nombre es Patrick Venegas y hoy estaremos explorando el tema de el sexo con demonios, los súcubos e incubos. Antes de iniciar este tema, que además de polémico es sinceramente muy difícil de investigar, quiero comentar algunos mitos que se manejan con respecto a este tema. Mucha gente piensa que los demonios, al ser ángeles caídos, son seres asexuales, y pues bajo esta lógica podrían tener razón. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que los demonios también pueden cambiar de forma e incluso alimentarse de la energía del ser humano. Y para los que no saben, uno de los intercambios de energía más poderosos se da durante las relaciones sexuales. Por este motivo, existe la magia sexual, en la cual se enfoca toda la fuerza y energía resultante durante el sexo y se enfoca para la solicitud del deseo o la intención específica. Es importante también no dejarse llevar por el morbo que este tema pueda generar, pues aunque tener relaciones con un ser sobrenatural pueda sonar llamativo al principio, al final todo tiene su precio. Investigar este tema, como lo mencioné anteriormente, no ha sido fácil. Quise poder recopilar de primera mano algún testimonio de alguna persona que haya tenido algún encuentro con alguno de estos seres, pero como es comprensible, no son historias agradables de relatar. Para dar una introducción al tema, leeré un fragmento de un reportaje del blog psicoactiva.com que me pareció de los más acertados en este tema. Cito: en la Edad Media, entre el 476 al 1492, se creía que unos espíritus masculinos venían durante la noche a posarse sobre el pecho de las personas que dormían, provocándoles toda clase de pesadillas. En ocasiones, estos incubos fecundaban a mujeres dormidas durante la noche, las cuales daban a luz a nuevos incubos y otros monstruos. También podrían ser demonios, espíritus femeninos que seducían a los hombres durante el sueño y se llamaban súcubos. Súcubo es la primera palabra que proviene del latín succuba y que significa prostituta. El prefijo sub significa debajo de y el verbo cubo significa yo quedo. Así, un súcubo es alguien o algo que queda por debajo de la persona. Incubo, por su parte, proviene del latín in, que significa encima. El incubo es alguien que queda por encima de la persona según la etimología. Su presencia se tomaba como una señal de mal augurio, como de algo malo que estaba a punto de suceder, tal vez una enfermedad grave o una muerte de un ser querido, o de que estaba presente el maligno. ¿Qué es un incubo o terror nocturno? El incubo o terror nocturno se caracteriza por episodios bruscos de despertar en la mitad de la noche, generalmente acompañados por gritos de pánico y con intensa ansiedad, agitación, confusión y una amnesia total de lo ocurrido. Por lo tanto, la sensación de desorientación y desconexión con el entorno es total. La persona no sabe exactamente qué le ha ocurrido y tarda unos minutos u horas en recuperarse de la impresión y volverse a dormir de nuevo. Este trastorno se produce durante las fases del sueño profundo, durante la fase REM. Los psicoanalistas interpretan los sueños incubos o terrores nocturnos como autopunitivos porque proporcionan una satisfacción durante el sueño de un placer censurable. Esta explicación se encuentra con el gran problema de que, durante esas fases del sueño, no soñamos REM. No obstante, no existe una explicación que resuelva todas las dudas sobre este fenómeno. En ciertos delirios crónicos, como el erotomaníaco, puede darse de forma concomitante el síndrome del incubo. Suele darse en mujeres
que relata que sus amantes la visitan por la noche durante el sueño y las tocan mientras duermes. La sensación puede ser de inmenso placer o profundamente desagradable. La leyenda de los súcubos trata de ofrecer una explicación a las poluciones nocturnas propias de los hombres. El síndrome del súcubo se da en aquellos hombres que manifiestan que una mujer atractiva los seduce durante el sueño y mantiene relaciones sexuales con ellos. Fruto de esta supuesta relación, el hombre eyacula durante el sueño, manchando la ropa interior y las sábanas. Ocasionalmente pueden producirse alucinaciones táctiles, aunque no se sabe si no son más que manifestaciones delirantes. Durante el episodio, la experiencia parece muy real, pero al despertar, el paciente recuerda el episodio en medio de brumas, como una ensoñación, con dudas sobre lo ocurrido. Quienes han experimentado este tipo de experiencias suelen tener algunas variaciones en sus historias. Lo primero que debemos mencionar es que el demonio no llega a la relación sexual con su víctima de una sola vez. La mayoría de las ocasiones empieza por medio de sueños. Esto es parte de la seducción inicial hacia la víctima. En ocasiones puede tomar la forma de una persona que sea muy atractiva para la víctima. Puede ser de una persona conocida, algún artista o en algunos casos hasta su propia pareja. La relación sexual suele describirse por algunas de las víctimas como dolorosa, aunque en la gran mayoría de las ocasiones se torna extremadamente placentera y nada comparable al sexo con una persona viva. Sus cuerpos tienden a ser extremadamente atractivos y sus órganos genitales predominantemente grandes y en ocasiones bifurcados. Es importante mencionar que en este acto sexual el demonio se está alimentando de tu energía vital e incluso de tu miedo. Algunas personas incluso se atreven a invocarlos de manera consciente y voluntaria, ya que, como han escuchado que el sexo paranormal es maravilloso, se dejan llevar por el morbo y la curiosidad e incluso en redes sociales no es difícil encontrar algún loco dando consejos y algún ritual para invocarlos. Pero sinceramente creo que meterse en estos terrenos es como jugar a la Ouija. Nunca se sabe qué tan bien o qué tan mal puede salir. Según uno de estos pseudo maestros de TikTok, no todos los sucubos e incubos se alimentan de tu energía. Algunos de ellos forman contigo un tipo de vínculo o intercambio positivo. Sinceramente, es la primera vez que escucho eso. Cuando se escuchan testimonios de personas que han tenido encuentros con estos seres, podemos darnos cuenta de lo que a mediano o largo plazo pueden generar estos encuentros. Bueno, las teorías más locas dicen que estas relaciones pueden generar hijos deformes o con algún problema, e incluso que el mismo mago Merlín era hijo de un incubo. Pero bueno, creo que hasta la fecha no hay nadie que pueda demostrar que ha tenido un hijo producto de una relación similar. Los efectos que sí han sido frecuentemente reportados por las víctimas son la falta de energía y el desgaste progresivo de la persona, que podría llegar incluso a llevarlos a la muerte. Otro de los efectos que se mencionan es que las personas llegan a casi enviciarse con este tipo de encuentros e incluso a no desear tener relaciones con personas vivas, ya que nunca alcanzarán con nadie este grado de placer. Entre los pocos testimonios que pude recopilar en Internet de personas que se han atrevido a tocar el tema del sexo paranormal con naturalidad, está el testimonio de Paola Flores, quien asegura que tiene más de 20 años de tener contacto con un demonio sexual. Según su relato, su primer contacto con el incubo fue cuando tenía apenas 13 años de edad y desde entonces éste la visitaba todas las noches, por lo que asegura haberse enamorado del ente. Durante muchos años lo viví en carne propia, según dice. Cuando tenía 14 años, estaba durmiendo sobre las 3 de la tarde, cuando de un momento a otro empecé a sentir una mano que empezó a subir desde mis pies y hasta mi pecho. Me estaba tocando. Eso se me hizo muy raro. Me asusté y me desperté.
La víctima del demonio aseguró que desde ese momento empezó a sentirlo de forma muy frecuente. Ella aseguró que desde ese momento empezó a venir como un espíritu a tener sexo conmigo. Asimismo, la mujer asegura que este demonio sexual la visitó por más de 20 años y siempre fue el incubo quien tuvo la iniciativa de iniciar el acto sexual, pues aseguró que era un hombre muy grande. Un día que le alcancé a ver el rostro tenía ojos de gárgola y colmillos muy grandes. Además, agregó que sus manos eran como garras. El fenómeno de los súcubos e íncubos tratando de ser explicado desde un punto más racional y psicológico, vamos a compartir un fragmento de un artículo de la palabra de la página lamenteesmaravillosa.com en la cual cito: el fenómeno incubo. El Industrial Psychiatry Journal describió en el 2018 el caso de un chico de 18 años que decía ser agredido sexualmente en sueños por una bruja. Era una presencia femenina que, en contra de su voluntad, le provocaba el orgasmo. Tras un análisis clínico, se descartó cualquier tipo de parasomnia, como terrores nocturnos, pesadillas o parálisis del sueño. Lo que sufría el joven era esquizofrenia, y después de un tratamiento con aripiprazol, dichas experiencias desaparecieron. Este no es el único caso. Frontiers in Psychiatry también profundizó en dichos cuadros clínicos. Se trata de el fenómeno incubo o trastorno paroxístico que tiene una prevalencia del 0,11% de la población. Estas son las características: alucinación visual y táctil de una presencia que se coloca sobre la persona. Dicha entidad alucinatoria ejerce presión en el tórax. Esta experiencia surge, en algunos casos, durante la parálisis del sueño. La persona sufre una sensación de terror extrema y abrumadora. A pesar del miedo, puede cursar junto con la excitación sexual. El fenómeno incubo es común en pacientes con esquizofrenia o narcolepsia, disociación y parálisis del sueño. La aparición de nuestro universo onírico de los incubos y sucubos no solo se asocia con el fenómeno antes descrito, también es frecuente en los pacientes que experimentan parálisis del sueño, un tipo de parasomnia que, según el International Journal of Applied and Basic Medical Research, afecta el 8% de la población. Veamos cómo se explica dicha experiencia en este caso. Disrupción del sueño REM. La parálisis del sueño aparece durante la fase REM. Los músculos del cuerpo se paralizan de forma temporal para evitar que actuemos o nos movamos en sueños. En ocasiones, esta inmovilidad persiste cuando la persona se despierta, creando así una experiencia muy turbadora. Ansiedad y dificultad para respirar. Esta parasomnia se vive con angustia y desconcierto. La respiración se acelera y es frecuente que el individuo experimente una gran presión en el pecho. Disociación. Durante este trastorno del sueño se puede sufrir una experiencia de la disociación. Una parte del aparato mental se vuelve consciente, a pesar de que el cerebro permanece instalado en la fase REM del sueño. La sensación de ahogo puede generar un sueño vívido en el cual se visualiza a un ser encima del tórax. Excitación sexual. Te interesará saber que durante la fase REM del cerebro está tan activo como en vigilia. La sangre fluye con más fuerza hacia los genitales y eso puede generar una excitación sexual. Culpa y malestar. La visión de un ser sobrenatural, sumada a la excitación que acompaña a esta vivencia, hace que el hombre o la mujer sienta a menudo sentimientos de culpa, ansiedad y una gran confusión. En este punto podemos optar por creer por la parte sobrenatural o la parte racional de este fenómeno, ya que solo las personas que lo han experimentado pueden saber qué tan real ha sido para ellos o ellas. Lo que parece poco inteligente
por lo menos dentro de lo que me parece, sería invocar o intentar contactar con cosas que no conocemos. Pero en este caso, que cada quien ejerza su libre albedrío. Hasta aquí el capítulo de hoy. Mi nombre es Patrick Venegas. Esto fue Sin Tabúes. Buenas noches.